presentación de Oficio Político con aquí con el gran amigo y gran activista Matías Asún. Para conversar nuevamente, bueno, todo Matías Asún vale la presentación, pero Matías Asún es director nacional de Greenpeace. Y más allá, y además de hablar de su rol como activista, entre otras cuestiones, entre otras cosas, es también conversar lo interesante cómo la tecnología de campañas que ha participado desde de la Asamblea Constituyente o de lo mismo de la Nación Glaciar o de Hidroicén, etc. Hasta hace poco también soy parte de otra fundación, se llama Todo Mejora, que trabaja en derechos de la infancia, en particular de aquellos que son LGTBI. Por lo tanto, son múltiples las causas. Chuta. Claro, y tú, yo creo que lo interesante de esto, de esta causificación de la vida, transformarse en un ente de causa, es que también has usado la tecnología. Y me llama la atención más allá de la tecnología dura, ya usamos tal programa, tal software. Es interesante también cómo a la hora del activismo en esta sociedad que estamos viviendo tanta desconfianza, tanto problema de asociatividad, y tan fragmentada, tan atomizada que está, ¿cómo uno puede llevar a cabo esto? Acción social concreta, que la política lo tiene un tema rarísimo, pero en cuanto a la acción social, que en teoría es algo más higiénico, algo que no molía a nadie, ¿cómo uno hace este engagement con la población? Eso es como, yo creo que el tema de la da para hablar horas, digamos. Sí, me muero hasta mañana. Da para hablar horas. Yo particularmente vengo de un segmento que yo diría es bien específico, digamos, en el ámbito de la ecología en particular, es bien específico, yo diría que es distinto. Por un lado, la ecología es vista como un severo problema, digamos, por aquellos cuyo objetivo es mantener una economía extractiva dura, basada en acumulación de poder, acumulación de riqueza, extracción de recursos y venta externa, digamos, ¿no? Generando algunos excedentes que en algunos casos, particularmente en centros urbanos, se traducen en cierto nivel de bienestar, cierto, porque el nivel de smog que tenemos es bestial, y que en sectores rurales o periféricos básicamente se traducen en vertederos, relaves o incendios forestales o arrastre del mar o sequía de los ríos o freirina, ¿no? Claro. Yo veo un país en ese sentido que está bastante mal distribuido. Y en ese sentido la ecología es súper exitosa porque está logrando detener muchísimos proyectos. Desde el punto de vista activista, está generando un verdadero problema, una economía basada en un modelo que está obsoleto. Pero no estamos logrando generar, por cierto, un nivel de racionalización que nos permita como país tener una conversación más amplia. Para terminar el punto. Y sin embargo, en donde la ecología pareciera rechazar a priori la idea de que la tecnología es necesaria. Y paradójicamente, ¿sí?, entendiendo además que en la ecología hay un espectro muy diverso, en donde hay algunas personas que consideran que los animales tienen los mismos derechos que nosotros, y otros en donde en realidad creen que los seres humanos son únicos en la Tierra y por lo tanto tienen que reinar sobre todo y gobernar sobre la Tierra, ¿no? Esta visión neoliberal más dura sobre cómo hay que administrar los recursos naturales. En ese intertanto, lógicamente, la variable crítica de éxito de la ecología va a pasar fundamentalmente por la capacidad de hablarle a quienes hoy día no están convencidos o no le han tomado el peso a la conversación. Y eso se puede hacer básicamente a través de redes sociales, o grandes medios, o medios digitales, o YouTube. Por lo tanto, es muy divertido, porque a medida que los ecologistas aprenden sobre ecología, aprenden sobre ese otro al cual le tienen que hablar. Y empiezan a descubrir que ese con el que han venido hablando quizás no es tan relevante. Porque, porque está muy convencido, digamos. Claro, la audiencia también aquí yo creo que una cosa interesante es ver cómo se medía la audiencia. ¿Quién es tu público objetivo? O sea, realmente acá yo creo que uno puede caer, lo que hablamos un rato, es como, ¿cuál es tu eco? O sea, tu plataforma eco, me acuerdo el tema que sean, pero es como, si le hablo a los 100 ecologistas de siempre, si le hablo a los mismos 100 derechistas, los mismos izquierdistas, los mismos pro educación, termino a lo mejor en un auto... Por supuesto. ¿Cómo sales? ¿Cómo abres? Yo diría que los 100 ecologistas de siempre tienen más o menos el mismo discurso. Digamos, está fundamentalmente basado en tres cosas. Chile tiene una biodiversidad única, la conservación es clave. 2. Es necesario el potenciamiento de un sujeto popular territorial que defienda su territorio. Y 3. Es necesario pensar en medidas sustentables de equilibrio ambiental en las urbes. ¿Sí? Y en eso entran desde los ciclistas hasta Tompkins. Yo diría en ese triángulo.
los 100 ecologistas de siempre, a pesar de que la ecología es quizás la más fragmentada de todas las movilizaciones sociales que vemos en Chile, como movimiento social no se consolida, digamos, no logra establecer un discurso único, en términos prácticos sí tiene una agenda común. Pero a la medida en que tú vas aprendiendo te das cuenta que el discurso de esos 100 de siempre es radicalmente distinto y está empezando a permear a los que no son los 100 de siempre, es decir, a la señora Juanita, por así decirlo. Y ahí hay un tema, y es que a veces se ríen de mí, pero la enfermedad infantil del ecologismo es aquella en la cual tú en realidad te estás hablando de ti mismo y te estás contando un cuento de los cambios sociales que estás armando, digamos, ¿no? Y te estás contando un cuento en el cual termináis defendiendo ideas del tipo los cambios se logran vía mecanismos radicales, anulando cualquier forma de participación política, porque la política es per se corrupta, porque implica tráfico de poder. Y hablas en otras frecuencias, como que te cambias de frecuencia. Y te empiezas a hablar a ti mismo. Claro. Entonces te parecís más a la película, más al Ejército de los 12 monos, que a una real fuerza de incidencia pública masiva y expansiva. Ahí pasa, bueno, hablaste del tema de la fragmentación. Creo que también las sociedades ahora, y yo creo que el gran problema que estamos sufriendo ahora, lo hemos visto, lo que está pasando en la participación política global, esta versión de la tecnología versus el sentido y la velocidad, es como el cambio social, o sea que el cambio social está sucediendo más rápido de lo que vemos asirlo. Nos genera esta fragmentación. Y menos mal. O sea, eso no me parece necesario. Democratiza, creo que democratiza. Yo no sé si lo democratiza, lo que estoy diciendo, me parece que cambia más rápido de lo que muchas veces los líderes y los propios movimientos o los mecanismos cupulares de movimientos tradicionales son capaces de administrar. Claro, pero también genera frustración. Porque, o sea, la relación en que el Estado, como este elefante blanco gigante, que cada movimiento es duro, el cambio social no se ve impactado. O sea, este lobby social no tiene un reflejo, un correlato. Pero lógico, a ver, ¿quién se habría imaginado hace 5 años atrás que se iban a quemar todos los bosques de Chile? O que hace de 5 años, 6 años atrás podíamos tener una marea roja que hiciera colapsar la economía completa de la isla de Chiloé. O que 4 años atrás tuviéramos lluvias en una zona en la que ya no llovía y entonces tuviéramos deslizamientos de tierra que nos pusieron como el único país OCDE que no tiene plan alguno de contingencia para las necesidades que tenemos frente al cambio climático. O sea, el planeta nos está diciendo se acabó. En esto la ecología tiene mucho que decir. Porque el planeta nos está diciendo el límite está acá. Uno mira la tele y dice, claro, en Australia hay incendios, pobrecitos los australianos, hay muchos canguros sufriendo. Y después uno mira, prende la tele y a mitad de año dice, uy, hay tifones en Filipinas, 12.000 muertos. Está bien. Pero cuando uno mira para acá y dice, chuta, hubo un incendio y después hubo un terremoto y después hubo un tsunami, pero a la misma gente se le quemó 3 veces la casa, uno dice, bueno, aquí hay 2 cosas que están muy, muy, muy presentes. La primera, el planeta está demostrando que tiene límites, y el segundo, parece que esos límites le pegan siempre a los mismos, con una frecuencia mayor a la que le pegan a los demás. Por lo tanto, es necesario que los cambios sean rápidos. Y es responsabilidad de los líderes seguirle el ritmo a los cambios, no detenerlos. Y por momentos yo creo que los líderes tratan de detener esos cambios. Sí, pero mira, un ejemplo que va para mucho es el ejemplo cuando fue las grandes protestas, cuando estaba el presidente Piñera con el cambio que se sacó no era hidrocén, era Punta Toro, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Yo estaba presente ahí. Sí, yo también, yo estaba abajo. Si tú estás en el segundo piso, yo estaba abajo. Pero sabes que me llamaron 2 fenómenos muy interesantes, o sea, varios fenómenos. Primero, cuando salí en la noche ese día de la moneda, primero que había una sincronía total. O sea, como que habían gente que eran derecho mapuche, derecho gay, derecho ecología, familias, batuqueros, punk, rojos, verde, amarillo. Llevando una bandera sincrónica. Estaba este señor que es Rendón, no sé qué es. Luis Mariano, que de alguna forma lo veía en la tele, después, también desde mi prejuicio, pero como que él quería ser el líder de esto, pero no, la gente decía, no, usted no es el líder. Segundo, me llama la atención la velocidad en que se llamó a la protesta. O sea, fue de 12 a 1. Bueno, pero eso demoró un poquito de prepararlo. Claro, pero ese efecto sería interesante verlo. Y tercero, lo crítico, que fue porque de alguna forma, bueno, también se te voy a apuntar, porque la legislación, últimamente hay una crítica muy grande un poco en el establishment hacia los tribunales ambientales que deciden o deciden, de repente casi tienes que convencerlo más a ellos que al resto. Pasa en buena medida, tenemos diputados cobardes. Ahí el presidente Piñera lo que hizo fue hablar casi, o sea, la caricatura, porque todo esto, las cosas son más complejas de lo que parecen de lo general, llamar por teléfono al dueño y decirle que no lo haga. O sea, hizo un cambio social de alguna forma más automático que ponerlo a la cola, lo que pasa es a la cola productiva. Pero déjame corregir algunas cosas en relación a lo que has dicho, porque es quizás demasiada coyuntura, pero hay algunas cosas. La llamada fue a Suez,
que es una empresa experta y además líder en tecnologías nucleares, cuya licitación posterior tuvo muy buenas opciones para ello en términos de interconexión del sistema interconectado norte grande y el sistema interconectado central. Perfecto. Que es una condición básica para el inicio de otro tipo de formas de generación. Por lo tanto, en términos prácticos, no fue una llamada del tipo, oye, por favor, sino pasando y pasando. Ya, ok. ¿Ya? Este es un dato súper importante. Hay una cierta visión política detrás de esa decisión de llamar. No fue simplemente... Que también, o sea, que también sí o una no. negociación. Al punto que Y quería la ir es gente que... que sabe de energía sabe lo que estoy hablando. Llevarlo hacia a otra legislación, al Parlamento y a los tribunales, o sea, esto podría demorarse meses. No, porque la maquinaria sigue girando, es lo que quiero decir. Y de la misma manera el movimiento social también siguió girando, la maquinaria también siguió girando, y luego los mismos estudiantes han reconocido que ese ciclo de movilizaciones, me tocó encabezar una de las columnas, de hecho, de las que terminó aguado y con gases, digamos. Tengo un pésimo recuerdo de esa noche. Pero en función de esto, yo más bien tiendo a creer que fue la demostración de un ciclo de sincronía que tuvo un episodio digamos, muy explícito y muy manifiesto de sincronía que desencadenó finalmente en un movimiento estudiantil muy fuerte y que a medida que han pasado los años ese movimiento estudiantil demostró haber sido relativamente exitoso en algunas de sus demandas y ha ido decayendo en su propia fuerza mientras se han ido dentro del movimiento estudiantil rearticulando otras fuerzas y en paralelo se han ido articulando otras fuerzas para el bien. Una de ellas, por ejemplo, es la demanda sobre participación ciudadana en la reforma constitucional. Otra ha sido, sin lugar a dudas, la reivindicación de los derechos de género, particularmente el movimiento feminista en Chile. Y una tercera también, yo diría de manera bastante fuerte, es aquella que habla sobre seguridad social y previsión, la lógica de las AFP. Pero acá, que han ido nucleando en torno, de nuevo, sobre los ciclos del sistema, sobre los límites del sistema. pero Sin contar que matamos Hidroaicén, que es la victoria medioambiental más importante de la década. Oye, pero acá, mira, y no cayendo en eso para que podamos avanzar los temas, pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, este movimiento, tú vas a hablar del ciclo, como este contraciclo, siento yo que de alguna forma el movimiento fue asimilado, cooptado por el sistema político, lo que no es malo ni bueno, no estoy diciendo una cosa de valor. Sí, pero para poder afirmar que esté cooptado tendrías que suponer... O asimilado, porque cooptado tiene un yo dejo tengo la negativo. impresión de que no es así, y es distinto, el sistema no fue asimilado. ¿Sí? Gabriel Boric no fue asimilado por el Congreso. ¿Se entiende? De la misma manera en la que Felipe Kast tampoco está siendo asimilado por el Congreso. Están funcionando de manera consciente en los códigos en los cuales funciona el sistema político actual. Lo que están haciendo estos nuevos movimientos es testear cuáles son los límites del Estado en función de esto. ¿Sí? Y muchos de ellos ya se están empezando a dar cuenta, digamos, desde la ingenuidad más infantil de hace algunos años, en la cual la tensión era ser o no ser diputados, ¿sí? Que yo creo que terminó de cerrarse con el último quiebre de los movimientos de izquierda hace poco, digamos, en donde finalmente... Bueno, todavía no termina porque hay Pacha Libertad tratando de ir a las asambleas del Frente Amplio, pero parece como una caricatura. Ese señor es un... Está bien, pero todavía queda, pero es un Sí. resabio más bien caricaturesco, Sí. ¿no? De una perspectiva contrasistémica, ultraliberal, media desquiciada. Entonces, Y otro paradigma, setentera. sin lugar a dudas, claro. pero esa lógica está dando lugar a otra en la cual tú ves que todos los movimientos, tanto de derecha como de centro como de izquierda, y así también varios ecologistas, están levantando iniciativas políticas para tensionar ese sistema. Y el sistema político, de hecho, está demostrando, recién me preguntaba sobre los tribunales ambientales, el sistema político está demostrando que no tiene la fuerza necesaria para incidir en los cambios. La razón por la cual los tribunales ambientales muchas veces tienen que decidir, y el caso, perdón que hable esto, pero del tema de la ley de glaciares es muy claro. Frente a la necesidad de proteger todos los glaciares, los diputados acordaron, en la versión espantosa del proyecto de ley, que tiene que existir un grupo experto que defina qué glaciares son importantes. Pero al ser un grupo experto que trabaja en el gobierno, se transforma en un acto administrativo, imputable en tribunales. Y entonces, en vez de proteger todos los glaciares, le dan un ente administrativo y, por lo tanto, finalmente, a la ratificación en tribunales de cualquier acto del Estado. Y tenían un loop. En vez de proteger todos los benditos glaciares. ¿Se entiende? Entonces yo digo, mire, su salud es un derecho, pero solo en ciertos casos. Lo va a juzgar un médico que es funcionario del Estado. ¿Sí? Y usted puede eso reclamarlo en tribunales. Si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y si su empresa prestador de servicios médicos tampoco está de acuerdo, le puede impugnar a usted el tratamiento en tribunales. Entonces tú decís, espérate, ¿y la ley qué hacía entonces?
¿Qué normaba? Claro, espacio? porque ¿qué normaba? En el fondo lo que te está diciendo es que tú entras a un metrópoli permanente. Y eso, la verdad, Que desgasta. Y también que algunos- desgasta y que supone además un criterio loquísimo de política No, pública. y también declara que hay es como algunos fondos públicos, hay cierto grupo de expertos que saben relacionarse. Y entonces se vuelve relevante lo que apareció que no es azaroso, en el proceso constituyente, la necesidad de tener defensores ciudadanos. La necesidad de que haya un instituto de derechos humanos que resguarde el orden de, de poder de las fuerzas públicas y de los actos de gobierno. La necesidad de tener también procesos participativos para definir el proceso constituyente. ¿Sí? Y en el paralelo también la necesidad de establecer mecanismos complementarios a la gestión propiamente tal del poder legislativo. Por lo tanto, yo te diría, una perspectiva sería decir, están cooptados por el sistema. La verdad, yo más bien creo que el sistema es corrupto per se, el sistema que tenemos actualmente, permite una serie de espacios oscuros en los cuales hay privilegios y cúpulas de poder clientelares que funcionan, la verdad, bastante mal en términos de cómo está funcionando el Estado. Esto es transversal en toda América Latina, pero que en Chile tenemos un movimiento que la verdad no está siendo tan ingenuo en su conversación con el poder, tanto en la izquierda como en la derecha. Sí, pero mira, acá yo creo que hay otro problema, lo que partimos conversando, la atomización. O sea, podemos tener esto como crecimiento. ¿Pero a ti te parece mala? No, me parece bien, pero me preocupa para el sistema. Mira, la democracia es una obsesión más o menos que tengo, pero es como la democracia liberal tiene ciertas instituciones básicas, intermediación, voto, ciertos ritos, ciertos espacios que son razonables, en donde tú tienes que hablar con tu junta de vecinos, con el diputado, con el ministro, o sea, moverse. Y tú le entregas tu soberanía por X años a partir del voto, que es informado, universal, Te insisto que eso suena lento. Suena lento, claro, es que eso suena lento hoy, pero de alguna forma esta frustración que tiene la gente también se pega con la fatualidad, no sé si es el término adecuado, de estos movimientos que crecen, se prenden y se apagan. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo juntar estos dos trenes? Que van Sí, pero es una visión, yo te insisto, esa visión, y quizás solo por efectos de tiempo, Sí. para polarizar la discusión, hacerlo un poquito más atractivo, pero esa discusión parte de un sobreentendido respecto de esa misma ritualidad que supone que la democracia funciona si se respetan esos ritos o esos espacios tradicionales. Cuando en realidad lo que parecería estar ocurriendo es que la democracia se está redefiniendo a sí misma, estableciendo nuevos ritos. Entre ellos, por ejemplo, las protestas, las acciones digitales en Facebook. ¿Sí? O sea, no entender que el proceso de paz en Colombia está además fuertemente marcado por las marchas que se organizaron a través de Facebook, que son espacios en los cuales, o el tetazo en Argentina, que son espacios en los cuales hay un mecanismo de redistribución distinta del poder. ¿Sí? En donde finalmente una pasa resignificación. otra cosa. ¿Sí? Pero ¿sabes qué y el espacio físico se llega a transformar. ¿No te pasa que los ejemplos paradigmáticos de esta cuestión ¿Y del eso? último año, Colombia, Guatemala un poco, bueno, ahí va a haber gente loca, Filipinas, o sea, el Brexit y lo que pasó en la elección de Estados Unidos, veo que hay donde está deslegitimado esta relación con la democracia o con el establishment, con el Estado, que es el voto, caricaturizando un poco, la gente alega el día después. ¿Me entiendes? O sea, como que Sí, es como que... Porque no tenía herramientas. Yo creo que el problema... Sí, es cierto lo que dice, pero yo creo que a veces pasa porque... A la mañana siguiente diciendo que el Brexit fue mal votado. Y porque los intelectuales no han ofrecido todavía mecanismos orgánicos o lógicas analíticas suficientemente difundidas que nos permitan entender. Sí. ¿Sí? O sea, sin los textos de Garretón y Mulián la transición es incomprensible. La transición a la democracia es incomprensible. Uno no podría entender cuál es una agenda de reorganización entre el 90 y el 2000 sin una idea clara de los mecanismos que ellos aportaron para el proceso de transición democrática, ¿no? Sin los textos de Tironi, sin otro conjunto de textos más. Con total independencia de lo que hayan hecho cada uno de ellos en su fuero privado, digamos, o en el ámbito privado en el caso de Tironi. Pero hoy en día tenéis pocas herramientas intelectuales para analizar estos procesos. ¿Sí? Lloras la muerte de un tipo cuyo mayor desarrollo intelectual fue la idea de que la modernidad es líquida. ¿Sí? Que es más o menos lo mismo que decir que la realidad es gaseosa. De Bauman estamos hablando. Entonces, es complejo suponer que eso te va realmente a permitir entender cosas, cuando lo que en realidad hizo fue licuar los paradigmas tradicionales de entendimiento de la realidad. Yo lo que te estoy proponiendo es una lógica analítica en la cual lo que estamos viendo es que la democracia no es capaz de cambiar suficientemente rápido
¿sí? Como una demanda que viene desde abajo y que por definición va a ser inorgánica, flexible, diversa y fragmentada. Un poco como, Pero sí, ese movimiento no deja de ser inherente en la transformación de los propios estados. claro, un poco más anglosajón, un poco como funciona Inglaterra o Estados Unidos, que Porque se yo está no creo- haciendo un poco ya, ok, ya, bien, Se mueve. pero, y aquí se me sale la formación Wallerstein, sí, pero estamos en el culo del mundo. Más adelante o más atrás que América, o sea, perdón, que Inglaterra o que Europa o que Australia o Oceanía. Estamos en un proceso que es propiamente latinoamericano, al mismo tiempo que están ocurriendo otros procesos en otros lados. Entonces, esa lectura como de... me parece útil para efectos como utilitarios, pero la verdad yo no diría que el proceso latinoamericano está 2 años adelantado al proceso, qué sé yo, del sudeste asiático o africano, digamos, o más atrasado que el europeo o el norteamericano, es un proceso distinto. Claro, tiene otras características. Muy distinta, digamos. Pero muy, ahí, muy distinta. ahí esta intencionalidad, por lo menos la chilena, la latinoamericana clásica, que es una mezcla entre la corona española y algunos ideales iluministas. Y caudillo, Y caudillo. y una economía extractiva, y un ciclo de golpes de Estado reciente, y un proceso de consolidación deficitaria de los estados, y un ciclo reciente hacia la derecha. Son cuestiones bien particulares que no se han dado en otros lados. ¿Tú eres optimista con respecto a esta ambigüedad? Cambio los términos, pero así se avanza. A este problema de comunicación entre la acción social, entre los ciudadanos, el ciudadano día a día, el establishment, es lo que pasa en Estados Unidos, el Sí. establishment. ¿Eres optimista a que tú eres a volver a ser amigos nuevamente del pacto social? A partir de estas nuevas tecnologías, estos nuevos espacios. Sí, no, a ver, yo no diría que el proceso es exitoso en la medida que nos hagamos amigos. Es exitoso en la medida en que es capaz de resolver los problemas que están surgiendo. Y yo tengo la impresión de que no hay ninguna posibilidad de que nos enfrentemos a un ciclo siguiente en el cual, quiero decir, un ciclo de unos próximos 15 a 20 años, en el cual no nos hagamos cargo de las cuestiones que están gravitando. ¿Sí? Claro. Es imposible seguir tapando el sol con el dedo. Sí. No se puede. Sí, no se puede. Y desde el más importante, el cambio climático, hasta el final. O sea, si hay algo que, de hecho, bajo ese punto de vista, la mera elección de Trump obliga necesariamente a reducir al mínimo las diferencias incluso de naciones que podían haber estado enfrentadas. Porque el riesgo de que se caigan los acuerdos de cambio climático es tanto, ¿sí? Es tanto que nos vale una perspectiva oportunista de área chica frente a esta cuestión, es necesario. Y de eso a lo mínimo, a los derechos de la tercera edad en Chile. ¿Y cuánto tu Por así experiencia con la República Glaciar, cómo este hackeo al sistema? ¿Cómo, aparte de cómo lo descubriste, pero cómo el proceso, cómo te tomaba la autoridad cuando te decir que quiero fundar mi república, más allá de los holgorios, Pero es que no, te iban con cara como... Sí, ¿Cómo hablamos? ¿En qué idioma hablamos? miran ¿Hablamos con- en alemán? ¿Hablamos te en miran con una español? cara muy rara, pero siguiendo un poco esta teoría que te he dicho, la idea de fundar un país dentro de otro para proteger los glaciares tuvo mucho eco, yo diría, porque efectivamente es un hackeo al sistema. Es decir, hay una línea en la cual hay un error de código. Yo debería sentirme orgulloso de ser parte de este país. Probablemente estoy en muchos sentidos orgulloso del desarrollo que ha tenido el país, pero me encantaría que fuera mejor. Por lo tanto, si me ofrecen algo que es más participativo, más buena onda, más light, y te invita a soñar, te invita a usar la imaginación, pues estás dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Y si más encima eso lo puedes utilizar como un juego político, el tener un pasaporte que podría eventualmente funcionar, porque de hecho timbraron un pasaporte, el de Hans Podlipnik, el tenista, si en la aduana, quiero decir, en la inmigración, en la medida en que esas cosas se pueden hacer, uno va demostrando que las propias líneas de código del sistema van abriendo espacio de nuevas conversaciones. ¿Se entiende? Claro, y es eso una no más es colectiva que puedes llegar a meterle hack. Claro, y esto no requiere la presencia de un movimiento, qué sé yo, no requiere ni montoneros, ni un movimiento sin tierra, ni un movimiento de pobladores como el que hubo en Chile, citando ejemplos tradicionales de movimientos relevantes latinoamericanos, por ejemplo. Simplemente son acciones colectivas concertadas que tienen un sentido muy profundo. Algo similar ocurrió con la idea de marcar el voto. Las razones para marcar el voto eran tan diversas como las razones para marchar contra Idoaixén. Y sin embargo, la acción social cumple desde el punto de vista sociológico con todas sus normas. Es acción social con sentido y repleta de sentido, saturada de sentido esa acción. Pero ¿no te pasa que, por ejemplo, si marca tu voto o todo el proceso, o sea, el proceso de la República, el proceso de la República Glaciar me parece exitoso porque era una cosa que termina, o sea, se ve, es un entregable, un deploy, un delivery, una pieza. Eso fue una astucia, eso fue una astucia táctica
de muchos años de experiencia de quienes estuvieron asesorando. Perfecto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, el proceso de la Constitución? Que de alguna forma el gobierno, la institucional, recoge el guante y por características, me imagino, ambientales, en el sentido de la vocabularidad, todo, no es capaz de moverlo con fuerza. O sea, lo deja y hace uno... Pero es que no es necesario... Y como que se diluye en el espacio. Sí, pero de nuevo, yo te insisto en que la lógica analítica en la cual hay un proceso progresivo y sistemático, permanente de acumulación de fuerza, no necesariamente es la manera en la cual tú tenés que leer, digamos. Sí, si algo es rescatable del trabajo de Bauman, es que la weá puede venir por ola. ¿Sí? Y tiene ciclos que vienen por ola. Entonces, uno podría decir, bueno, lo de las AFP no cumplía con ciertas características, la movilización a propósito de las AFP no cumplía con ciertas características básicas de un movimiento social. Los medios no pudieron identificar al vocero, no eran claras las estructuras de demanda, no era claro el sistema. Lo mismo pasó con las protestas a veces de Chiloé. Habían distintos pliegos de peticiones por distintos lados. Y sin embargo, uno ve que después la lógica tradicional te dice, primero nos ponemos de acuerdo, después acumulamos fuerza y luego viene la crisis. Claro, cambia los paradigmas, es como... Y se detona un cambio de paradigma, claro, y entonces hay una reestructuración en donde aquellos que están en el poder, ¿sí? a lo Charles de Gaulle, se ven forzados a hacerse cargo y administrar la crisis y resolverla. Todo indica que es distinto. Todo indica que las crisis vienen por oleadas, que el momento de la crisis no necesariamente entra en coincidencia con el momento de mayor fortalecimiento cupular, ¿sí? Y además, dada la fragmentación de las distintas fuerzas que impulsan esa crisis o que pueden llegar a tener el movimiento, dentro del momento más álgido de la crisis y por lo tanto eventualmente de mayor visibilidad pública, también se evidencia disonancia, ¿sí? Y por lo tanto se requieren múltiples vocerías, múltiples versiones del liderazgo, múltiples maneras de organizar, más tipo... Menos melón, más uva, por así decirlo. ¿Y tú crees que, de alguna forma, con esta inteligencia colectiva o esta red social o neuronal, está basado en esta sincronía o esta estructura caótica o requiere un cordo, requiere algo que lo norme? Un valor, una idea. Porque el caos te puede salir un movimiento que a lo mejor no responde, pero ¿cómo limpias? Es una buena pregunta y la verdad es súper interesante bajo esa óptica leer los textos que están produciendo, digamos, en el Mercurio, digamos, ¿no? ¿Cuál es la lógica que tienen nuestros intelectuales para tratar de entender el proceso, digamos, y cuáles son lo que los maquiavelos modernos le recomiendan a quienes están en el poder, ¿no? Cómo sortear la crisis. Algunos de ellos están señalando sin lugar a dudas que es necesario, yo diría más cercanos a la lógica de Tironi, que es necesario reorganizar esta clase media aspiracional emergente nueva y que es necesario proveerle y dotarla de un sentido, de un ideario nacional. Es muy probable que las campañas presidenciales vuelvan a esto, ¿no? A la idea de un orgullo identitario del cual me gustaría sentirme parte, de soñar con un proyecto. Es un problema, por eso un poquito es la campaña de Trump, un poco. Sin lugar a dudas, la campaña de Trump está fundamentalmente basada en recuperar, sin lugar a dudas, lo mismo, recuperar... El diputado Lafayette. Y parece que funciona, y sin embargo, yo tengo la impresión de que en el caso latinoamericano, particularmente, ¿sí? Particularmente en el caso latinoamericano, que en estricto rigor el acuerdo de Colombia no es una elección sobre el poder, sino más bien sobre un proceso político, uno podría suponer que las fuerzas que están identificadas como radicalmente transformadoras, es decir, que realmente están dispuestos a cambiar a la élite política, a modificar las estructuras de control sobre el poder, son capaces de aumentar los niveles de transparencia y son capaces de proveer soluciones participativas a problemas extremadamente complejos, ¿sí? Desde el conflicto organizado a propósito de la represión del mundo mapuche en el sur hasta qué hacemos con la tercera edad. Va a requerir, digamos, la fuerza en realidad que hoy día podría ser un Make Chile Great Again son más bien fuerzas polares que no tienen tanta incidencia sobre la... ¿cómo decirlo? Sobre el grueso de las fuerzas políticas que hoy en día tienen cooptado el poder en Chile. A mí me llama la atención, yo no soy como tal, no mejor, no caigo siempre en la crítica que los medios, los duopolios, eso me parece que si uno tiene un medio puede publicar lo que quiera, eso creo yo, tienes la libertad de hacer lo que quieras con tu medio, eso. Sí. Pero me llama la atención como un poquito el ciclo de la noticia. O sea, tú todos los lunes puedes ver la misma preocupación en los grandes diarios, los martes la misma, los domingos la misma. O sea, si yo abro mañana el diario, lo más seguro que salga una nota sobre el terrorismo en la Araucanía. Sí. Podríamos hasta apostarlo, ojalá que no pierda, pero si abro el lunes veo la tensión entre la ADC
y los partidos comunistas. Veo el fin de semana una entrevista a Ignacio Walker. O sea, es como... De nuevo, yo diría que eso es un tema que es increíble, pero veo que se pierde un poco la relación. Sí, yo creo que esto es un tema de investigación. Necesitamos una antropología de las editoriales. Sí. Necesitamos alguien que entienda cómo funciona la cabeza de los editores de grandes medios. Sí. Porque yo creo que son los tipos más cobardes desde el punto de vista de innovar en la cobertura sobre noticias. Yo no los critico porque también, insisto, si yo tengo un medio que es rojo, verde, amarillo, mis ideas van a ser rojo de medio. Yo creo que lo que hay una desconexión, un tratar de... Y también creo que también son agencias de comunicaciones. En el fondo tratan de defender ciertos ideales de cierto grupo. Pero el New York Times también es una agencia de comunicaciones. Pero también, innova, pero innova, claro. No, por eso tienen que editorializar y cambiar. Claro, innovar el medio. Innova. El otro día nos avisaban que se acababa uno de los últimos programas de farándula, terminando el ciclo, ¿no? Pero no, es como que te notifiquen del obituario de un tipo al que no veías hace mucho. Claro. En vez de haber hecho un proceso analítico en el cual lo fuiste reemplazando. Y nadie se hace cargo de este rumor que hay en redes sociales de que nos gustaría tener una televisión nacional más orientada a la construcción de una identidad nacional o de una cultura mayor. Nadie. A mí lo que me llama la atención de eso, de la farándula, pero saliendo un poco el tema, pero es como que llegó un momento que alguna vez prendió, fue el último año el programa de farándula y no conocía a nadie. Juanita se prendió con tanto y decía, ¿en qué momento estuvo casada con él? Como que es como una desconexión gigante. Yo los miro y yo lo que me imagino es... No los critico por una cuestión valórica, los critico porque digo, chuta, no entiendo nada. Es como... No sé, sí, claro. Es como la quinta generación de superhéroes de Marvel. Tú decís, ¿y este quién es? Sí, o también cuando de repente veo... ¿Dónde está Batman? Y de repente cuando veo la agencia de comunicación y cosas como que su objetivo es salir en las sociales del Mercurio. Digo, hay un segmento pero lo consume lo mismo que estamos hablando al principio, un eco, son una comunidad cerradita. Sí, pero es distinto. La elite de que sale en las páginas sociales del Mercurio no es un producto de consumo, es una elite que funciona de hecho. Sí, claro. ¿Sí? Es una elite que funciona de hecho. Eso sigue siendo un mapa de las conexiones sociopolíticas relevantes de la elite. No así la farándula, que se despegó. Claro, ¿sí? que no es lo mismo no es una farándula sobre la Lady Di y que va a ser el príncipe Harry, que es farándula, digamos, real medieval, expresada en códigos modernos, que pasó con, qué sé yo, Vesta Lag, no sé. Ya lo mismo lo que pasa con Vesta Lag, no tiene ninguna incidencia real. El vestido real, que se puso Vesta Lag. Ninguna incidencia real. Las modelos o los modelos que están casados con figuras políticas han tomado una opción decidida por dejar de figurar. Han dejado de figurar. Claro. Más aún exigen, cuando aparecen en revistas de moda, que sean tratadas con como damas elegantes y modernas. Y de familia. En eso hay un segmento. A mí yo siempre peleo tengo muchos amigos periodistas, siempre peleo, y siempre soy muy crítico en general de estas cosas de la tele, de los diarios, que siempre digo que tiende a idiotizar. O sea, que tiende... Pero me autocritico mi juicio en el sentido que está en la parrilla de opciones, que puedes leer lo que quieras. Pero volvemos a la atomización, que otro tema es que yo también, no sé qué parece, Ortega me decía la otra vez, como, ya no existen los niños expertos en dinosaurios, podemos caer en una capillaridad total. O sea, consumo lo que quiero, puedo ser experto en death metal sueco. Puedo saber esto y pierdo un poquito la habilidad holística, pierdo un poquito the big picture. Tengo la impresión, yo tengo mis dudas con relación a eso. A mí me parece que la fragmentación también genera micromundos en donde hay niños que no tienen internet, que están estudiando el libro igual. Y hay muchos de esos. No todo está tan conectado, no todo es tan inmediato, no vivimos en un mundo de Matrix. Pero estamos ya llegando al 82% de conexión. Tú hablas de El Salvador, ayer hablaba con Perú, están en el 25% un poco. O sea, que casi tenemos el 100% de la población conectada de alguna manera. Sí, está bien. Sí, está bien. Son cosas... No somos Finlandia, pero de nuevo, yo tengo la impresión de que se están redefiniendo esos códigos. Ahora, si en algo me tendría que declarar ignorante es cómo funciona la nueva generación. Claro. Pero, o sea, a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Nosotros pensamos en la lógica tradicional de activismo apoyado por celebridades, cuya última versión fue, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio parado frente a las Naciones Unidas hablando de cambio climático, un líder reconocido, etc. Pero dos youtubers... consiguen más poco. Y eso no sale en los medios tradicionales. Una amiga me dice, a mi hijo le voy a comprar el libro ¿de quién? De Garmendia, y me dio vergüenza hace 2 años, ya que hace 2 años, no saber quién era. Y dije, chuta, trabajo en internet y no sabía. No, yo el otro día me dio vergüenza, me sentí un pudor, así como, chuta, no sé qué, me dedícate a otra cosa, Pablo. Así como... Me pasó una cosa muy rara mirando los videos de Garmendia. Me parecieron divertidísimos y además muy graciosos para mí.
O sea, Sí. lo loco es que yo podría consumir estas nuevas redes sociales, y se supone que yo además tengo la imagen de mí mismo de ser un tipo que está como abierto a la innovación, pero había todo un universo de cosas que estaba pasando que yo no estaba mirando. Claro, sí, porque hay un planeta de cosas que... Cómo toman decisiones, cómo se informan, decisiones de compra. Eso está muy raro, eso está muy raro. Y esto también te obliga a pensar en otra cosa, y es que por momentos tú puedes estar... A mí me pasaba, por ejemplo, la primera marcha de Hidroaicén, los permisos los habíamos pedido nosotros, ¿sí? Para las primeras marchas de Hidroaicén. Pero para la segunda y para la tercera no. Y por lo tanto, para la segunda y para la tercera yo marché como un ciudadano común y corriente. ¿Se entiende? Claro. Alguien lo pidió, alguien. Lo que quiero decir es, todos somos ciudadanos comunes y corrientes, pero alguien tenía que hablar con carabineros y explicarle que teníamos un permiso. ¿Sí? En la última vez yo estaba por lo menos 1 kilómetro más atrás de la persona que hizo eso. Y eso puede pasar así, de un minuto a otro. De un minuto a otro. Bueno, tiene que pasar que en el mundo social, los egos, como en todo, en política, en todo, debe ser complejo. También lo más tradicional es poder meterse en esta... Bueno, como en todo... Si lo pide Juanito Merenganito de Temuco, va a decir, chuta, ¿quién es Juanito? Sí, pero yo diría que la variable crítica no es tanto el ego como la desconfianza. Sí, algo quiere, algo quiere. ¿Cuál es la agenda de Juanito? Tiene una agenda, quiere ser diputado, quiere visibilizar sus cosas, va a invitar a sus amigos. Yo digo, perfecto, que haga lo que quiera. Sí, no, y en eso tenemos, la sociedad civil en Chile tiene muchísimo que mejorar en términos de estándares. Claro. No es menor la crítica que nos hace el empresariado, a pesar de que es una crítica con su qué, digamos, con la idea de desfondar el tarro de nuestra precaria economía, diciendo quién te financia. Claro, ¿quién les pagó la campaña? Esto no puede ser espontáneo. Y a veces yo me pregunto si no será mera estupidez de no entender que los procesos sociales efectivamente están exigiendo mejores estándares. Sí, pero por detrás es legítimo hay una cosa que haya un asunto sobre transparencia. Que es bien rara también, como que no si alcanzamos a hablarlo, pero es como la filantropía. O sea, cómo está cambiando la filantropía a la larga. Si yo soy un millonario y te paso plata para acá lo que quieras, a lo mejor haz lo que quieras con la plata. No te estoy comprando, no te estoy exigiendo nada. En algunos casos, ¿no? El proyecto... La Gates Foundation, de alguna forma, es una cosa profesional. Como te entregan profesionalmente fondos para X cosas. Pero hace mucho rato que esos fondos se vienen entregando de manera profesional pero en el mundo. Pero acá como que de alguna forma si te paga... Mientras más acumulación tengas de poder, más probable es que esa acumulación de poder requiera también subcontratar otro tipo de profesionales para producir las transformaciones que sean necesarias. Claro. O sea, es una manera distinta de lo que hace Google cuando le paga tiempo a sus trabajadores para que innoven, ¿no? Claro. Google te paga para solucionar problemas, digamos. Microsoft te paga para solucionar otro tipo de problemas, pero básicamente en el fondo es para mantener el mismo sistema funcionando. Claro, pero si Microsoft trata de arreglar el agua en Namibia y tú te contratas y te haces un sueldo por hacerlo, me suena bastante filántropo. Sí. Y por último, eso termina en nuevos mercados, gente desarrollada, y más gente que compre Microsoft, me da igual. Pero estamos solucionando en otra derivada. Sí, pero yo creo que es inevitable suponer que Microsoft es una de las empresas que más, en ese sentido, más límites le ha puesto al compartir conocimiento de manera libre en la historia de la humanidad. No se me ocurre otra empresa que haya hecho tanto daño en ese sentido. Y al mismo tiempo, digamos, yo tengo una visión muy crítica, digamos, a pesar de que en muchos sentidos ha sido un trabajo interesante el que han desarrollado, pero desde el punto de marketing fundamentalmente y de recursos humanos internos, pero en el ámbito de la promoción de información, la verdad tienen una cuestión que es bastante complicada. Y es inseparable eso del sistema de acumulación que te permite sostener y por lo tanto que probablemente tiene mucho que ver con la calidad del agua en Namibia. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo de nuevo en eso creo que hay un proceso un poquito más complicado. A mí lo que me parece más atractivo son los sistemas de financiamiento que está utilizando Amnistía o incluso nosotros, en el cual la dependencia económica de estas organizaciones no depende de 2 o 3 grandes filántropos y por lo tanto de sistemas de alimentación de recursos que sean como súper estructurados y grandes, sino más bien de las donaciones de personas particulares que de hecho no son parte de la élite económica del país. En el caso de Brasil, por ejemplo, los donantes de Greenpeace son personas que ganan menos de $2 al día, o $2 o $3 al día. ¿Sí? Porque la gran parte de Brasil se financia así. Y por lo tanto, no necesariamente todos los recursos vienen desde grandes canales de alimentación de recursos. En el caso de Chile, nosotros, por ejemplo, como Greenpeace, no recibimos recursos ni de empresas, ni de partidos políticos, ni de básicamente de nadie que no sea un individuo particular. Pero, ¿y si llega un individuo que te puede hacer un gran turro de plata y quiere hablar contigo, cómo lo enfrentas? Tenemos un protocolo para eso, ya. Pero no pasa. No pasa. El protocolo es, nos das el dinero y no te rendimos nunca cuentas. Yo no tengo que ir después a contarte las cosas lindas que hice. Por principio no. Te podemos mostrar en qué las queremos gastar, ya. Pero no te vamos a rendir cuenta. Ya. Por definición.
¿Por qué no funciona? Ahora, la verdad, habría que ver cómo funciona, porque no pasa. Nadie me ha venido a decir, hola, quiero parar represas. Sin embargo, sí, mucha gente de todo tipo de nivel económico, digamos, nos dona 5 lucas y son 25.000 personas, digamos, más gente de la que conforma un partido político. Oye, y vamos cerrando con una conversación que hemos tenido los dos, pero sabes que y yo estoy casi jugando, pero hablando sobre el futuro de esto de la ecología, el futuro del planeta. Un poquito de tiempo, pero yo siempre he tenido la postura de, pucha, somos una langosta donde buscar otros planetas. Esa es mi postura. Mío, wow. Ya, pero estoy hablando. Pero lo trae, y tú, o sea, la sustentabilidad del planeta, tú también, por parte de tu pega, todo, cómo sustentar esta casa común que se decía el Papa. La vez vi un documental, el de Herzog, de Behind Behold, salía una astrónoma al final diciendo, chuta, el próximo planeta está a 1 trillón de años luz. O sea, sí, no, nosotros ya no llegamos. No, ya no llegamos, o tendrías que buscar otra forma de vida, no sé. Sí. ¿Cómo ves, qué pasa? ¿Cómo ves, o sea, esta discusión de alguna forma como la ecología o la ecología profunda, los que son como conservacionistas, los que entienden que también es un mundo que vive en comunidad? ¿Qué hacemos con la gran pelota de plástico que está en medio del Pacífico? ¿Cómo? Y no es estrictamente una pelota. No, pero, a ver, varias cosas. Yo creo que efectivamente el salto tecnológico y los saltos tecnológicos que vienen, a propósito que estábamos discutiendo eso hace algunas semanas, evidentemente van a obligar a la ecología a redefinirse a sí misma. ¿Sí? Sí o sí. Sin embargo, una visión conservadora y mínima de sentido común indica que o alguien inventa una cura a todos los problemas de contaminación mañana, una bacteria contra el plástico, o nos vamos para la casa. ¿Sí? No. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo seguir invirtiendo en mejor trato, porque además hay mejor trato del planeta, porque además hay un excedente inmediato, es más barato, ¿sí? Es más democrático y es bueno para la construcción de sociedades democráticas. La ecología alimenta la democracia y la democracia alimenta la ecología. Esto es fundamental de entender. En un planeta en donde estamos llegando a los límites en todo sentido, en los parámetros de lo que los ecosistemas son capaces de soportar, y por lo tanto de lo que la biodiversidad planetaria es capaz de proveer, es necesario que nos tratemos mejor. Y tratarse mejor pareciera ser algo que va de la mano con ser más democrático. Por lo tanto, en estricto rigor, la ecología es eminentemente política y hoy forzadamente política. No es una cuestión que empieza en los actos personales, pero termina en la acción social reestructurante de los equilibrios de poder del planeta, digamos. No son inconsistentes, esas dos cosas están conectadas. Y eso es lo que yo creo que está motivando todo este ciclo de protestas, para tratar de enlazar con lo que hablábamos al principio. Por lo tanto, bueno, eso, ¿no? Hay mucho. Pero a mí, yo tengo un poquito de... Yo creo que sabes que yo soy un gran defensor del sistema liberal, me parece perfecto, porque tiene un drama gigante. ¿Qué cosa? El sistema liberal, o sea, como vivimos. El exceso de acumulación. Sí, o sea, claro. la acumulación, creo que es esta cosa que somos una ardilla. Pero tengo confianza un poco en cómo están pensando las nuevas generaciones, los millennials, los cambios. No he pensado en Luxich como ardilla, pero no creo que le guste. Pero esta cosa de acumular, porque efectivamente vas a tenerlo bajo el colchón, como la caricatura, pero como tenerlo bajo el colchón, ¿de qué te sirve si la plata no está distribuida? O ¿cómo voy a perseverar mi nombre y mi apellido y trascender que creo que esté distribuido? Salvando el agua en Namibia. Logrando vivir en mejor ecosistema, en vez de buscar nuevas formas de energía. Creo yo que ese cambio que lamentablemente a lo mejor esta generación de los que están gobernando, tienen las lucas hoy por hoy, va a esperar unos 30 años cambiar el switch, porque es obvio, esta gente que ya no quiere entrar a trabajar en Lano, en Codelco y partir como asistente y terminar como dueño, gerente, que ahora trabajan y después se van a vender jugo, creo yo que pueden tener una mentalidad distinta. Tengo la esperanza. Me planteas un tema extremadamente complejo que no alcanzo a resolver. Yo te puedo decir que no he terminado de ver Breaking Bad y por lo tanto no te puedo decir, digamos, cuáles son. Todavía no termino de ver Breaking Bad, que la estoy mirando como quien lee un libro. Yo soy psicólogo, entonces como quien lee un libro sobre análisis estructural de la maldad. Cómo alguien en condiciones críticas puede llegar a pervertir todo lo que cree y a modificar su propia estructura cognitiva para reforzar que las cosas que está haciendo están bien. ¿Sí? Luxich el otro día nos decía en un tuit, yo soy orgullosamente minero, tratando un poco de minimizar que tiene que quiere hacer relaves de mineros submarinos en las grietas del mar. O sea, una cosa espantosa.
¿sí? Como si se justificara que porque es minero tiene sentido hacer esa cantidad de relaves, tener el Chanquil Mauro, no hacerle caso a la Corte Suprema. Claro, pero ¿Se entiende? también que, bueno, vamos a alcanzar. Por eso, te digo, no lo sé, a lo no mejor lo no sé. es- no es- Hay en eso yo te insisto, hay que hacer todavía un procedimiento, una disección analítica de la construcción de la maldad. Sí, yo no sé si... Hannah Arendt, por cierto, está de moda. Sí, tengo un libro de Safran que te voy a prestar que habla sobre el mal, pero el mal siento yo que realmente, sin disculpar a nadie, como se han hecho las cosas los últimos 100 años en el planeta, siento que más que el mal es una manera de hacer las cosas. En que tú te medías que... Que es tenía malvada, más- po. Claro, que O sea, que esos claro. son inseparables. Claro, pero siento que ese paradigma de a poquito está haciendo crisis, debería ser crisis, es insostenible para todo. Tengo mis dudas, o sea, ojalá, estoy de acuerdo contigo. O sea, como que no es, Ojalá. no es- más Sí, que ético, es ojalá. algo de forma, o sea, No, debe no, no, importar no. la práctica. Yo- Algo más utilitario que algo más Yo moral. de lo que estoy seguro es que el cambio climático lo vamos a parar, porque de lo contrario nos morimos todos. Claro. ¿sí? Ahora, va a ser a través de procesos democráticos, yo diría que estamos en esa batalla. Mm. ¿sí? Y esto, con esto acabo de revelar algunos códigos muy importantes para entender la agenda del movimiento ambiental moderno, digamos. Es más política que ambiental la batalla en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí. Ahora, dicho aquello, yo creo que esa batalla se está jugando, porque subestimar la capacidad de sistemas de acumulación que se han ido perfeccionando durante 3 o 4 siglos para seguir adaptándose a procesos de crisis. Esta parte. Sí, o sea, digamos, no están tapando el sol con un dedo. ¿Sabes? Tienen muchísimos dedos y tienen además una idea muy clara de dónde estuvo, va a estar y está el sol. A mí me llamó mucha atención, tú me hiciste ver hace un par de años eso, es como, me pareció también casi freak cuando quería en Pascualama mover un glaciar. Era como lo sacamos de aquí y lo vamos a llevar para allá, como que sí. En algún momento eso tenía sentido. Pero es como que se va a derretir, o sea, hay una Para ellos, cuenca, quiero es decir. como, Sí. pero es como que tendrían que sacar toneladas de hielo de aquí, acá era lo mismo. Sí. Que vaya a saber uno, tú debes saber más que a lo mejor justo en esa coyuntura espacio-temporal puede haber un glaciar, no es que lo puedan mover de ciudad. Pues. Entonces, pero esa desconexión me parece que da lo absurdo, cae una película absurda. Es como... Es terrible. Bueno, Es raro. Es una manera malvada y enferma de ver la vida. Que esperemos superar. Bueno, Matías, muchas gracias, estuvo muy entretenido y seguimos conversando más temas. Gracias, chao. Muchas gracias.